Bien, continuamos con el tema de procesos. Históricamente, una vez que arranca el equipo y se carga el kernel en memoria, el kernel va a iniciar el proceso init. El proceso init es el encargado, el proceso padre de todos los procesos de usuario, porque es el padre del proceso login, que es el que nos pide usuario y password, y luego, bueno, en este ejemplo ejecutan el bash, y del bash el comando ps o el comando emacs. También del proceso init lo que vamos a encontrar son daemons. ¿Qué es un daemon? Un daemon es un proceso en background, es un proceso que depende del padre del kernel, o sea, aunque nosotros hagamos nacer un proceso, si lo pasamos luego a formato daemon, va a pasar a depender directamente del sistema operativo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el daemon del SSH, que son los procesos de identificación. El init hasta el 2015, desde 1978 hasta el 2015 y hasta hoy en día algunos de los sistemas operativos, fue el primer proceso, e inclusive lo podemos llegar a ver en algunas versiones de Linux. Fue migrado al proceso systemd. Actualmente acá estamos viendo los procesos que yo estoy ejecutando, pero ordenados por process ID. Entonces el primero en nacer fue el systemd, que es el equivalente del init. Algunas veces van a ver init inclusive, pero bueno, el problema con el init es que no el manejo de múltiples kernels, etcétera, por lo tanto se escribió el systemd. Son detalles un poco más finos. Entonces, cuando nace, acá ustedes ven que faltan una gran cantidad, porque nacen y mueren una gran cantidad de procesos en todo el inicio. Inclusive de pronto van a ver el daemon de Avai. Bien, el daemon del cron, que es el que va el cron se va a transformar luego en el crond. O sea, nace el proceso cron y luego va a pasar a ser un daemon. Insisto, el daemon es un proceso que se está ejecutando permanentemente. Manejan todo el tema de redes, manejan todo el tema, por ejemplo, acá tenemos el Network Dispatcher, Network Managers, bueno, este es NoDaemon. Y lo que va a nacer es antes que nazca el primer proceso mío, antes de Jorge, lo que ustedes van a ver es el nacimiento de la interfase, el IDM, la interfaz gráfica, y el systemd va a levantar el tema de pedir una sesión, que va a estar acá. La interfaz gráfica de Gnome en forma de daemon va a invocar con el parámetro login, que me va a pedir ahora a mí, como yo trabajo en una interfaz gráfica, lo que me va a pedir a mí el nombre de usuario y la password,
va a ser la interfaz gráfica. En este caso yo utilizo la interfaz Mate, que es una variación de Ñome. Entonces se inicia mi sesión Mate, y esto ya voy a estar en Jorge. Entonces acá lo que estamos viendo es que el systemd va a pedir a los usuarios y inicia mi sesión en y estos ya son todos procesos míos, gran cantidad de procesos. Pero yo no pedí todo esto. No, el sistema operativo sigue ejecutando procesos. Por ejemplo, el journal del demonio de journal, que lo que hace es grabar todos los casos, etcétera. Claro que ustedes acá ven nada más que los procesos. Entonces vamos a mostrar esto en forma de árbol. Ahí está. Ahora se entiende mucho más. ¿Sí? El root es el barra. Fíjense, voy a bajar esto un poquito más. Todo depende de él. Lo que en el dibujo teníamos, la página anterior, porque se me va. Lo que acá teníamos el init, ahora es el systemd. Ahora es el systemd. Todo depende de él. Este proceso useView es el que yo estoy utilizando para que me vean a mí. Entonces es un software libre que permite grabar videos, etcétera. No estoy grabando con esto, pero sí estoy habilitando la pantalla. Estoy grabando con otro proceso que se llama Kazam. Entonces, del systemd nacieron toda una serie de procesos. Este proceso, fíjense, tiene un número mucho más alto, porque en realidad lo hice nacer yo. Esto es el árbol de procesos, ¿correcto? El terminal server, y esto que estamos viendo es el comando htop, que está siendo hijo del terminal server de la interfaz Ñome, que depende del systemd user, que soy yo, mi usuario. Igual están corriendo toda otra serie de procesos más. Por ejemplo, el manejador de interfaz gráfica, la sesión Mate, que es el que yo hago, y tiene funcionando el notificador, el salvador de pantalla, gran cantidad de procesos están trabajando de acá. Bueno, toda la familia de Python. Acá vamos a ver que tenemos en otra pantalla, la pantalla donde estamos viendo esto es el LibreOffice. Y entonces esto lo vamos a estar viendo en el árbol de procesos. Dentro del LibreOffice vamos a ver corremos un poco más acá. El archivo donde está dentro de cátedra, todo este es el archivo que estamos haciendo, el capítulo 3 de las presentaciones en inglés, etcétera. Entonces esto es lo que estamos viendo típicamente
Este es el árbol de procesos de la sesión que estoy ejecutando yo. Lo pueden ver ustedes típica con el, de hecho lo estoy viendo con el htop. Hay otros comandos para poder verlo, como el trim. Esto lo que tiene ventaja que a su vez me está cantando la cantidad de memoria que estoy usando, el uso de mis 4 CPU, que son 4 CPU lógicas, son 2 núcleos, hiperthreading, y si uso no memoria swap, no la estoy usando porque me sobra memoria física, así que no la estoy usando. Entonces, todo proceso depende de otro proceso. Init o systemd actualmente nacen cuando se prende la máquina y todos los demás van a ir dependiendo de eso. Por eso systemd va a tener, donde me perdí, acá, systemd va a tener el process ID 1 y va a depender de root. Bien, eso con respecto al árbol de procesos. Espero que se haya entendido. Nosotros podemos ir viendo los distintos procesos que hacen, cada uno las características, subirle o no las prioridades que tiene, que es a través del NICE, etcétera. Por ejemplo, acá estamos usando la interfaz Pulse Audio para que ustedes puedan escucharme, digamos, la que está manejando el micrófono. Bien, entonces, ¿cómo nace un proceso? Nace en el caso del mundo Unix a través de la ejecución de una system call fork, ya lo hemos mencionado muchas veces, y el padre se sigue ejecutando, puede por ejemplo pasar a wait o no, el hijo a ejecutarse, y cuando termina el hijo despierta al padre. Esto es bastante común, una de las formas de hacerlo, o pueden ejecutarse los dos en forma concurrente. Entonces, el espacio de direcciones puede el padre dárselo al hijo porque el padre pasó a espera, o generar un nuevo espacio para ellos. En ese caso, si utilizamos en Unix exec, después de la system call de un fork, va a reemplazar, va a crearse su propio espacio de memoria. Y acá tenemos un ejemplo en lenguaje C de crear dos procesos, o sea, de crear un proceso, hacer un fork, y una vez hecho el fork, esto si falla, error, si no, ejecuta el execlp en el cual le va a asignar su propio espacio. ¿Qué pasa en Windows? Bueno, trabaja de una forma bastante similar, lo que pasa que acá lo que va a crear es el create process. Lo que es el fork en el mundo Linux es el create process en el mundo Windows, y bueno, acá es para ejecutar el paint, correcto. Y el ejemplo de que va a pasar o no esto lo pueden, esto es un script en el ámbito del CMD. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Cómo termina un proceso? Bueno, un proceso termina simplemente haciendo una system call de exit. Entonces le puede pasar los datos al padre a través de... El padre estaba en wait, y entonces lo va a recibir, y los recursos del proceso son desalojados, son liberados. Esto es cuando
termina bien un proceso. Él llama a la sentencia exit, a la system call exit, algunos otros sistemas operativos se llaman end, etc. O el padre puede matar al hijo a través de una system call abort, por ejemplo, porque el hijo ha tomado demasiados recursos, o porque ya no se necesita la tarea que le está haciendo, o porque termina el padre. Entonces, si yo no demonicé, si no pasé a forma de background, si no lo pasé a background al hijo, donde termina el padre, va a generar una terminación en cascada, van a terminar todos los hijos que dependan de esto. Si no está esperando el padre, lo que nosotros vamos a tener un proceso como zombie. Si el padre no le pidió nada, simplemente creó, entonces el proceso pasa al estado zombie, que es la forma de estado terminado, hasta tanto se liberen todos los recursos que le fueron dados. Si el padre terminó y el hijo no, el proceso pasa al estado huérfano.